Hola, bienvenidos a nuestro programa Minority al Día. Hoy vamos con nuestra cuarta sesión en streaming sobre las acciones persuasivas del PAEF y el PAP emitidas por la UGPP. Síguenos en nuestros canales o redes sociales de Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbanse a nuestros canales, van a recibir un alto contenido de calidad frente a argumentos jurídicos que podrán utilizar al momento de defenderse de las diferentes situaciones que planteamos. Conozca muy bien sus derechos, conozca cuáles son los deberes de las entidades y de esta manera usted va a poder ejercer un muy buen derecho de defensa. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema y el método, el cual es un elemento vital frente a la naturaleza propia de los tributos o de los beneficios tributarios. Debemos recordarles que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado se han pronunciado en múltiples sentencias frente a estos argumentos. ¿Qué es el sistema y el método? ¿Por qué es tan importante? ¿Realmente la UGPP está respetando el sistema y el método en relación al PAEF y al PAP? Bueno, en relación con el método que está realizando la UGPP para establecer el principio de necesidad en relación con la disminución del 20% de los ingresos y con el objeto de que las personas accedieran al beneficio, les indicamos que consideramos que la UGPP está cometiendo un craso error al tomar como método revisar los ingresos fiscales establecidos en el formulario 350 de la DIAN. Estos ingresos fiscales se utilizan para establecer una declaración de renta. En ningún momento se establece para generar la totalidad de los ingresos. Es decir, si la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han manifestado que aparte de los 5 elementos básicos del tributo como son sujeto activo, tarifa, la base, el hecho gravable y sin lugar a dudas el monto del impuesto, tenemos que el sistema y el método es algo que no se puede dejar de observar. Aquí vamos a irnos con el primer punto, y es esa violación al artículo 338 de la Constitución Política, donde el legislador es quien establece el método y el sistema. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que frente al método debe hacerse un seguimiento estricto con un sistema riguroso, que no es viable de interpretación. Si en algún momento llegase a existir alguna interpretación, no podría ser exigible el tributo, mucho menos la posibilidad de exigir temas sancionatorios frente a los beneficios. Consideramos que aquí aplica plenamente el aspecto tributario en relación con el método, porque el legislador al momento de consagrar los beneficios del PAEF y del PAP estableció el método para los tributos, o más bien para los beneficios que se iban a originar en relación con todo un sistema tributario alrededor. Por ende, al entrar a revisar el método, fue muy claro el legislador cuando estableció que se debían tener presente los ingresos contables, no solamente los ingresos fiscales del formulario 350 de la DIAN. De por sí, en ningún lugar el legislador estableció este formulario 350 como plena prueba. Es decir, la UGPP está estableciendo una tarifa legal, abro y cierro comillas, con el formulario 350 de la DIAN. En Colombia está prohibida la tarifa legal. Lo que debe hacer la UGPP o lo que debería hacer la UGPP es requerir información. La reglamentación frente al PAEF y frente al PAP le permite a la UGPP requerir información sin necesidad de abrir una acción persuasiva. La UGPP con la información contable, la totalidad de la contabilidad, es decir, cuentas contables al máximo nivel donde se consagren los ingresos, puede establecer si efectivamente existía el principio de necesidad. En ningún momento la UGPP puede manifestar que el formulario 350 de la DIAN es la que le va a generar esa certeza, por cuanto los ingresos que están allí son ingresos de naturaleza fiscal y no contables. Esto presenta una gran diferencia. El segundo punto, se vulnera el principio de legalidad.
decir, la UGPP desconoce toda la normatividad en relación con el método para generar el principio de necesidad o establecer esa disminución del 20% de los ingresos. Este principio de legalidad es infranqueable. Estamos en un Estado social de derecho donde, sin lugar a dudas, las entidades, los órganos de control, las unidades administrativas, los ministerios, todos los servidores públicos deben respetar el contenido de la ley y de la constitución política. Por ende, y que la UGPP ignore de manera frontal lo que estableció el legislador, vulnera o transgrede ese principio de legalidad. Y eso nos va a llevar a un tercer elemento, y es la violación al debido proceso. Es decir, con un método no aplicado por el legislador que tiene que ver con el formulario 350, la UGPP pretende configurar una acción persuasiva que luego puede dar apertura a un pliego de cargos dentro de un proceso de fiscalización para obtener una restitución de dineros que no deberían ser restituidos por cuanto las personas sí aplicaron el método de manera correcta. Esta violación al debido proceso va a traer nulidades. Ojo con esto. Después de agotar las acciones persuasivas, la vía administrativa, las personas podrán acudir a la justicia ordinaria. Ojo, solo después de haber agotado la acción administrativa con actos administrativos en firme, se puede agotar la vía judicial ante lo contencioso administrativo y solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho de todas estas acciones que pueden generar vulneración a los derechos de las personas que accedieron a los beneficios del PAEF y del PAP. Teniendo presente la metodología que utilizó la UGPP desde la etapa persuasiva y si la va a mantener en la etapa de agotamiento de acción administrativa, en la vía judicial o en la acción judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, se puede discutir este tema. ¿De dónde tomamos nosotros que existía un método y que adicionalmente, ojo con lo que voy a decir, la UGPP lo conocía? Los invitamos a leer detalladamente el ABC del PAP y del PAEF expedido por la propia UGPP, en el cual manifestaban que se debían tomar los ingresos contables. En ningún lugar aparecía el formulario 350 de la DIAN. Aceptar este tipo de situaciones implica aceptar una situación no prevista en la ley, contraria a la ley y que la UGPP lo viene realizando. Aquí tenemos un elemento adicional importantísimo en lo que es el método. La ley consagró una situación especial sobre los empleadores en relación con los revisores fiscales o los contadores. Por cuanto el revisor fiscal o los contadores de las empresas o de las personas que pretendían acceder al beneficio del PAEF tenían que contar con una certificación. Esta certificación implicaba que los revisores fiscales hicieran un análisis detallado de los ingresos en los dos respectivos periodos objeto de comparación para establecer el límite del 20%. Múltiples empresas de revisores fiscales con amplia trayectoria en nuestro país elevaron consultas a la UGPP, consultas que fueron respondidas por la UGPP a través de su departamento jurídico, indicándoles que tenía que establecerse ese límite de conformidad con los ingresos contables, no los ingresos tributarios del formulario 350 de la DIAN. Es decir, tenemos una prueba también preconstituida que podemos hacer valer y es solicitarle a los revisores fiscales o contadores que certifiquen el paso a paso, que indiquen las cuentas que fueron objeto de revisión por parte de ellos al máximo nivel, es decir, a 8 dígitos por cada cuenta, donde se establezca además el tercero del que recibieron ingresos en los diferentes meses, para así poder, ojo con lo que vamos a señalar, poder establecer ese principio de necesidad de una disminución del 20%. Esto
va a ser algo muy interesante. Es una recomendación para señalar el método correcto y adicionalmente que indiquen por qué no era viable o por qué no es viable que se tome la información contenida en el formulario 350 de la DIAN. Esta prueba va a ser muy interesante y ojo, esta es una prueba que también se puede preconstituir desde el agotamiento de las acciones persuasivas. Miren que de esta manera hemos agotado en estas 4 sesiones la forma como podemos generar una defensa en este momento ante la UGPP por estas acciones persuasivas en relación con los beneficios otorgados por el PAO o el PAE. Siendo así, pasaremos a un ciclo de preguntas. Desde el máster me indica Pedro que nos pregunta el señor Ramírez. El doctor Ramírez nos pregunta si es posible iniciar en este momento una acción judicial de nulidad y restablecimiento del derecho. Muy bien, es una pregunta muy interesante. Doctor Ramírez, le informamos que no es posible en este momento iniciar las acciones judiciales por cuanto se requiere primero agotar todo el procedimiento establecido en la norma, culminar las acciones persuasivas, después agotar la acción administrativa. Ya con los actos administrativos emitidos por la UGPP, sí se puede iniciar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que impongan sanciones. Les recordamos, vean nuestras anteriores sesiones, las sanciones pueden ir o pueden llegar a ser de hasta el 100% del monto del beneficio. Es muy importante que ustedes ejerzan una defensa desde este momento. Tenemos otra pregunta. Nos indican por qué consideramos que el método puede llegar a generar una nulidad. Bueno, es una muy buena pregunta. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en diferentes jurisprudencias, han manifestado que si no existe un estricto cumplimiento al método o al sistema, o si el método o el sistema no fue consagrado por el legislador, o si el órgano de control, sea la DIAN, sea la UGPP o cualquier otro, no sigue el método establecido por el legislador, existe una vulneración al debido proceso y por ende no se configura de manera correcta el tributo o la acción sancionatoria que se pretenda por parte del Estado, lo cual conlleva a declarar la nulidad de todo lo actual. Tenemos otra pregunta. Nos informan, nos preguntan la posibilidad de que ya hayamos tenido respuestas en el que la OGPP haya archivado las acciones persuasivas. Les informamos que en este momento no tenemos una respuesta por parte de los diferentes procesos que estamos adelantando defensas, en los cuales ya tengamos una defensa de las acciones persuasivas. Al contrario, la entidad, como lo expusimos en sesiones anteriores, nos ha brindado respuestas evasivas en relación con situaciones como subir información en un software que no presenta una obligatoriedad en la ley, que no presenta esa seguridad jurídica, porque aquí se va a subir información reservada y de naturaleza sensible. Tampoco la UGPP está reconociendo o aceptando la falta de indicios, y menos está aceptando lo que nosotros les estamos señalando en relación con la metodología o el método, la vulneración al método. Es muy importante que ustedes tengan presente que esta situación ya la hemos vivido con la UGPP, donde ellos se niegan a aceptar múltiples errores. Tenemos situaciones ya establecidas en el Consejo de Estado con procesos ganados en firmes, donde se le señaló a la UGPP, por ejemplo, la vulneración del método en relación con haber tomado dos normas, haberlas combinado y generado una tercera ley. Lo mismo la caducidad de la potestad sancionatoria y la firmeza de las declaraciones en relación a las planillas integrales de liquidación de aportes. Figuras que adicionalmente generaron o están generando que el OGPP pierda prácticamente el 98% de las acciones judiciales que se han iniciado en contra de ellos.
por esos periodos de fiscalización. Les recordamos que tuvimos otro gran error por parte de los GPP durante el año 2016-2017, cuando ellos pretendían fiscalizar cuentas contables, algo que fue increíble, porque tomaron cuentas contables y la convirtieron en deudas a parafiscales sin haber establecido el sujeto. En esta ocasión, lo que le estamos señalando a los GPP es que no están estableciendo el método y van a cometer, desde nuestra óptica, otro graso error al momento de pretender configurar la violación del principio de necesidad del 20% para acceder al PAEF con el método de los ingresos fiscales establecidos en el formulario 350 de la guía. Por ahora vamos a terminar acá para no hacer un streaming tan largo. Los invitamos a que nos coloquen varias de sus dudas por chat, nos escriban, les estaremos respondiendo la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos hagan, les enviaremos la respuesta a vuelta de correo. Los invitamos a que nos sigan en otros streaming que adelantaremos más adelante, tal vez en el otro mes. Vamos a hablar ya sobre las modalidades de trabajo, lo que es trabajo remoto, teletrabajo, trabajo híbrido. De igual manera queremos felicitar lo que está ocurriendo en estos momentos con la expedición de la ley que permite ya la justicia virtual, porque esto está acelerando los procesos, y también tenemos ya mucho conocimiento de empresas que están dando por terminados contratos a trabajadores porque están buscando la presencialidad, y ya los trabajadores desean continuar con trabajo híbrido, trabajo remoto o trabajo en casa. Por lo tanto, los vamos a invitar para que ustedes aprendan, revisemos elementos para configurar estos diferentes tipos de modalidades de trabajo que sin lugar a dudas entran a alimentar el mercado laboral colombiano. Por favor, suscríbanse a nuestras redes. Gracias por estar con nosotros. Buen día.